Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermanos, clamemos el favor de Dios, oremos. Señor, estamos delante de ti, clamamos por tu bendición, Señor, de lo alto, que sea tu Santo Espíritu obrando en nosotros, que podamos conocerte. Y al conocerte a ti, Señor, podamos ver con una correcta visión cómo es el hombre, cómo somos nosotros. Ayúdanos a ver claramente cómo empezó toda esta historia de redención con la caída. Y así, Señor, podamos nosotros tener este correcto entendimiento para poder andar en un camino de santificación hasta que tú completes la obra que has empezado en nosotros. Clamo, Señor, porque el pecado produce no solamente un gran daño, Señor, nos aleja de ti y nos quita, Señor, la mayor bendición que tenemos, que es una comunión íntima contigo. Y pido, Señor, que podamos el día de hoy recibir tu palabra a través, Señor, de la guía de tu Santo Espíritu, y que puedas usar a tu siervo, Señor, por tu pura gracia y misericordia, y nosotros recibamos la bendición de tu palabra. Oramos, Señor, pidiendo esto en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, estamos entonces ahora viendo este pasaje tan importante, donde nos hallamos, hermanos, en el tema de la caída. Yo tengo una pregunta para ustedes, ya que el día de hoy los veo tan atentos. Estamos hablando de la caída, estamos hablando de todo lo que ha sucedido en este triste momento. Pregunta para todos: ¿de dónde viene la idea de que en el huerto del Edén Eva comió de una manzana? ¿Se han puesto a pensar? Porque siempre se ve eso. Siempre vemos que se está mostrando el fruto prohibido como una manzana, pero ¿de dónde viene esta idea? ¿Alguien se le ha puesto a pensar? ¿Por qué no es una sandía? Pues es muy grande. Que la manzana se la ve atractiva, el color rojo. ¿Por qué una manzana? Resulta, hermanos, les voy a decir de dónde viene. En el año 382 después de Cristo, el Papa Damasco I decidió que haya una Biblia traducción al latín de todo el Antiguo y Nuevo Testamento, lo que conocemos como la Vulgata Latina. El encargado de hacer esto era Jerónimo, así que él fue encargado de traducir el hebreo al latín, ¿está bien? Y el griego al latín. Todo esto, aunque, por si acaso, en sí la Vulgata Latina fue una traducción de solamente el griego, ¿ya? El griego del Antiguo Testamento, que era la Septuaginta, agarró todo el material en griego que tenía y lo tradujo al latín. Y aquí es donde viene la idea de la manzana, porque resulta que cuando tú ves Génesis, la idea del mal en latín era la palabra mali. O sea, mal en latín era mali. Y la palabra manzana en latín era malum. ¿Se parecen o no se parecen? Mali y malum. Así que de allí es donde vino esa confusión, de que la palabra manzana en latín se parece a la palabra mal. ¿Te acuerdas de la ciencia del bien y del? Así que por allí fue relacionada, y más o menos desde el año 382 para adelante tenemos la idea de la manzana. En el hebreo que fue escrito la Biblia del Antiguo Testamento no hay ese problema, porque la palabra mal en hebreo es ra, y la palabra manzana en hebreo es tapuac,
¿Son diferentes o parecidos? Absolutamente diferentes. Así que es por el tema del latín. Ahora la pregunta, pastor, ¿cuál era realmente el fruto? No se sabe. No se nos da ese detalle. Y no es porque a Dios se le pasó, porque si te das cuenta, luego el Señor es muy explícito. Cuando ellos se cubren con una hoja, ¿qué tipo de hoja era? ¿Se acuerdan? Era una hoja de... Ahí dice, de higuera. Así que es muy específico en con qué se cubren. Así que algunos rabinos judíos decían que el fruto prohibido, por haber esa mención de la hoja de higuera, piensan que el fruto prohibido era un higo. Piensan, pero nadie sabe con certeza. Algunos incluso de los rabís decían que ese fruto prohibido era un limón. Por si acaso ahí tienen un limón. Y creo que son testigos que casi todos se sacan sin pedir permiso, ¿no? El hermano de Juan Carlos es muy generoso con nosotros, pero es muy tentador. Todos se sacan. No se sabe cuál era ese. Pero el problema yace. No importa que haya sido un limón, un higo, una manzana. Dios dijo que no. Y es ahí donde el hombre se rebeló. Hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de esta maldad del hombre, esta corrupción que tenemos todos, desde lo más profundo de nuestro corazón. En el primer punto quiero mostrarles que esta maldad que tenemos es tan grande que ni siquiera puedes imaginarte cuán grande. Es grande que tu mente y la mía no pueden concebir cuán grande es. Para darte un ejemplo de lo que está sucediendo acá, en el huerto del Edén vemos una rebeldía cósmica, como le llama el doctor R.C. Sproul, porque esta criatura que ha sido levantada del polvo de la tierra se le ocurre rebelarse ante su creador, ante el que le ha dado todo. Tú y yo nos indignamos con la idea de un hombre que se casa, ama a su esposa, la viste con lo mejor, le da lo mejor, y esta mujer se dedica a engañarle. Hombres y mujeres nos levantamos y condenamos el tema de la infidelidad. ¿Cómo esta mujer que se le ha dado todo el amor del mundo le va a pagar tan mal? Esta ilustración no hace justicia a lo que sucedió en el tema del Edén, hermanos. Dios le dio al hombre vida, todo el huerto. Le dio una compañera. Todo lo que tenía provenía de Dios, y esta criatura decidió rebelarse ante Dios. Quiero que veamos, hermanos, un pasaje rápidamente, Gálatas capítulo 5, verso 19. ¿Qué es lo que se nos habla con respecto a nuestra naturaleza pecaminosa? La que tenemos todos nosotros, ¿está bien? Gálatas capítulo 5, verso 19. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a nuestra naturaleza pecaminosa? Gálatas 5, 19. Aquí hay una lista, hermanos. Dice verso 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Fíjate que están de vecinos, hay una hechicería y enemistad, hermanos. A veces pensamos que es más terrible el tema de la hechicería, y es terrible. Pero está al lado, es vecino de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y otra vez vean ese contexto, hermanos. La herejía que decimos que es tan terrible está al lado de la envidia y de las disensiones, esas contiendas divisivas. Envidias, verso 21, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, dice que son manifiestas las obras de la carne. Nosotros tenemos esta naturaleza pecaminosa corrupta. Y vean un poco esta lista que tenemos. A ver, veamos los primeros dos elementos que se mencionan. Adulterio, fornicación, en el verso 19, inmundicia y lascivia. Aquí, hermanos, nos es de mucha bendición leer en el texto griego original, porque en el texto griego original resulta que cuando dice adulterio, fornicación, en el griego solo hay una palabra. No son dos, es solo una. La palabra es porneia, pero como vincula tanto esta palabra, tuvieron que desglosar en cómo podemos explicar lo que significa porneia. Así que no podemos hacerlo con solo una palabra. Tenemos que usar dos.
Y pusieron por eso fornicación y adulterio. Ahí está la palabra porneia. Otra traducción de las Américas puso inmoralidad sexual. ¿A qué hace referencia la palabra porneia? A eso, a una multitud de pecados sexuales inmorales. Díganme ustedes si eso no destruye hogares, familias, el esposo y la esposa, si no destruye la intimidad y el corazón, el núcleo de la familia. Tal vez tenemos que ponernos a pensar en nuestras familias y pensar cuántos tíos, primos, padres, sobrinos, familiares que hemos conocido han caído en el tema del adulterio. Y si eso no destruye, no lastima esto. Y aquí está esa palabra porneia. Esto, hermanos, es parte de las obras de la carne. Luego continuamos, tal vez menciona otra. Dice fornicación, inmundicia. La palabra lascivia, que a veces nosotros no estamos muy habituados en usar. La palabra lascivia también se puede traducir de otra manera, que sería la palabra griega aselgeia o aselgeia, que va a significar también sensualidad. La palabra lascivia también se traduce como. Y esto, hermanos, es donde cada uno de nosotros tiene que analizar su corazón. Mujeres y varones, ver qué tipo de acciones, actitudes, vestimenta, cómo estamos actuando, que no sea de esta manera, sensualidades que dan tendencia a luego pecados sexuales por el contexto. Una vez más, hermanos, nosotros somos testigos de cuánta destrucción trae todo esto. Es muy terrible mostrar todo esto. Es preocupante explicar esto a una niña o a un niño, el tema de la sensualidad y el cuidado de que debemos tener. Porneia, pecados de inmoralidad sexual. Y finalmente quisiera hacer mención, entre toda esta lista que tenemos tan terrible, hermanos, recordarles el inicio que dice, manifiestas son las obras de la carne. Estas son cosas evidentes, van a salir a la luz. Todas estas obras de la carne se hacen visibles, aunque alguien quiera ocultarlas. Hermanos, la maldad del hombre es tan grande y estamos viendo ahora el tema de la naturaleza pecaminosa, la tendencia que todos tenemos al pecado, a pecar, a tomar lo prohibido. Pero tengo una noticia para ustedes. El pecado del hombre es tan grande que esto que acabamos de leer no se aplicaba a Adán. Lo escuchaste bien. Esto que acabamos de leer dice que son las obras de la carne, de la naturaleza pecaminosa, y no se aplican a Adán porque en el periodo en el cual Adán pecó no tenía naturaleza pecaminosa. Todavía no había entrado la naturaleza pecaminosa. Sin naturaleza pecaminosa, ¿qué decidió el hombre, hermanos? Rebelarse a Dios. Uno podría decir, es que pastor, no hay nadie perfecto. Pues resulta que Adán sí era perfecto moralmente, en inocencia, no tenía naturaleza pecaminosa. ¿Y qué decidió, hermanos? Rebelarse al Dios de la creación de la manera más vil, la traición más grande, sin naturaleza pecaminosa. Es por eso que a veces nosotros luchamos con el pecado y diré, ¿por qué tengo que luchar tanto? Ojalá no hubiera esta naturaleza pecaminosa. Y te digo algo, si no hubiera, igual estamos perdidos. Sin naturaleza pecaminosa, Adán se rebeló a Dios. ¿Qué es lo que trajo con su rebeldía? Lo que nosotros llamamos la doctrina del pecado original. ¿Cuál es la doctrina del pecado original? Por favor, que no te confundan. Algunos piensan que es el pecado sexual. No, la doctrina del pecado original es que ahora, por causa del pecado de Adán, todos nosotros nacemos pecadores. ¿Cómo nacemos? Pecadores. Ahora quiero que me acompañes en este tipo de pensamiento, ¿ya? Nosotros ¿pecamos porque somos pecadores? ¿O nosotros nos convertimos en pecadores porque pecamos? Hay dos ramas. Te las repito. Nosotros pecamos pues porque somos pecadores, apelando a nuestra naturaleza. Y en la otra, nacemos neutros.
y pecamos. Y debido a que pecamos, pues nos convertimos en pecadores. La doctrina de pecado original nos muestra que nosotros nacemos con naturaleza pecaminosa y pecamos por una razón, porque somos pecadores de nacimiento. Eso es lo que somos. Así que esto es lo que introdujo Adán en la caída, la doctrina de este pecado original. Pero les repito, Adán cuando pecó con Eva, ¿tenían naturaleza pecaminosa? Y mira dónde terminaron, revelándose al Dios de la eternidad, de la vida, traicionándole, queriendo usurpar su lugar. Cometieron este pecado tan grande que nos trajo la doctrina del pecado original, la carne, la muerte entró al mundo. Ahora yo tengo obviamente una aplicación para todos nosotros y que podamos velar unos por otros. Hermano, siempre atento y alerta de ti, de tu esposa, de tus hijos. Siempre alerta, no te confíes, no digas soy lo suficientemente fuerte. Aunque hubiese un hombre que naciera sin naturaleza pecaminosa, como Adán y Eva, tienen esa tendencia, rebelarse a Dios, no hacer la voluntad de Dios. Y obviamente aquí, y nadie se levanta sin naturaleza pecaminosa, solamente Cristo. Así que tenemos que andar siempre muy desconfiados entre nosotros. Aquel que se crea fuerte es el primero que va a caer. Debemos velar unos por otros. Amén, hermanos. Con toda desconfianza amorosa entre marido y mujer, no confiarnos. A tu hermano, a tu hermana, a tus padres, al pastor o los pastores. Y tal vez tú dices, pero el pastor tan viejito, tan canoso y lleno de experiencias, así como se le cae el pelo, la naturaleza pecaminosa se le va yendo. No es así. Oren por sus pastores, oren por esos líderes, oren por los más ancianos. Todos tenemos naturaleza pecaminosa y por lo tanto debemos estar alertas. ¿Amén, hermanos? Bien, entonces no se olviden eso. Adán cayó en pecado junto con Eva sin naturaleza pecaminosa. Así que si ellos cayeron sin naturaleza pecaminosa, ¿dónde quedamos nosotros? Tenemos que estar muy atentos y alertas. Así que vamos a hacer un zoom. Vamos a acercarnos un poco más a lo que sucedió aquí con Adán y Eva. Y quisiera que ahora veamos dónde se origina todo este gran problema. Y si te pones a ver en el libro de Génesis capítulo 3, regresemos una vez más. Desde el versículo número 1 hasta el versículo número 6 se menciona la palabra mujer 4 veces y la palabra marido 1. Este pecado de rebelión cósmica sucedió, ¿saben dónde? En el hogar. ¿Dónde sucedió? No en la iglesia, todavía no. No en una reunión, no, era en el hogar. Seamos más específicos. Por eso decimos que debemos cuidar nuestros hogares. No solamente en el hogar, sucedió en el matrimonio. ¿Por qué hago ese énfasis? Porque no sucedió que Adán y Eva crecieron felices muchos años, tuvieron hijos y resulta que uno de sus hijos, cuando llegó a la adolescencia, tomó del árbol de la ciencia y del bien y del mal que Dios les dijo que no hagan. Y bueno, pues fue el jovencito en la edad del burro. Eso no sucedió. Sucedió en el matrimonio. Marido y mujer. Hubo algo allí. ¿Cuál fue el problema que hubo en ese matrimonio? Y lo primero que quiero que veamos es que hubo una rebeldía a la autoridad establecida por Dios en el matrimonio. Hermanos, bíblicamente nosotros vemos que dentro del matrimonio, marido y mujer, hay una cabeza. ¿Quién es el que es la cabeza del hogar? El marido. Es lo que se nos menciona en el libro de Efesios. La mujer es el cuerpo, obviamente, los dos son importantes. Dime, ¿te corto la cabeza o el cuerpo? No. Los dos son importantes, pastor, se necesitan, exactamente. La figura en el libro de Génesis, si me acompañan por favor en el capítulo número 1 de Génesis. Génesis capítulo número 1, pueden ver claramente este orden, que no hay donde perderse. Génesis capítulo número 1, verso 28, dice la Escritura. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, escuchen bien, sojuzgadla, ambos, marido y mujer, el varón y su mujer,
sojuzgad la tierra, señoread en esa tierra también que Dios les dio. Así que el hecho de sojuzgar y señorear es para ambos. Por eso yo hago mucho énfasis en que no significa que el hombre es la cabeza y la mujer es el zapato. Muy claro. Es como hablar del presidente y el vicepresidente. Ambos cabezas, líderes grandes, pero hay una sujeción interna. Esta sujeción no es mala. A veces nos asustamos con el tema de someternos. Sí. El mismo hecho de la Trinidad, la doctrina trinitaria muestra una sujeción. El Padre, Hijo y Espíritu. El Hijo se somete al Padre. Y el Espíritu Santo se somete al Hijo. Fue enviado por el Hijo. ¿Viste? No es tan mala la sujeción. ¿Muestra inferioridad? Claro que no, pastor. Si no seríamos herejes dentro de la Trinidad. No hay uno más superior que el otro, solo es una sujeción voluntaria, en amor, y eso es lo que ilustra el matrimonio. Pero ¿qué sucede en Génesis? Volvamos al capítulo 3. Fíjate bien que en el capítulo 3, la serpiente, ¿con quién habla, hermanos? ¿Por qué habla con la mujer? ¿Quién está a cargo de tomar las decisiones más importantes en ese matrimonio? El varón, pastor. ¿Y por qué no fue al varón? Muy curioso, ¿no? ¿A quién fue a presentarle la decisión más importante de todo el universo con respecto a rebeldía a Dios? ¿A quién le presentó esa opción? Como si la mujer estuviera a cargo, ¿no? No, es que ella tiene la última palabra, así que mejor, ¿para qué ir con Adán? Con Eva. Y cuando se le presentó esta idea a Eva y tenía que considerar toda esta decisión, ¿fue a consultar a su esposo? ¿Pidió su autorización final? No solamente no, sino que dice la Biblia que ella lo consideró, lo vio, lo tomó y después fue donde su marido y le dio. ¿Y qué dice el texto de la Escritura? Lee bien lo que sucede. Después de que 4 veces se menciona la palabra mujer y solamente una marido, verso 6, vio la mujer que era el árbol bueno para comer, agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó su fruto, comió, ya. Consideró, decidió, ejecutó. ¿La ves como sumisa a su marido ahora? No, pastor, para nada. A ella se le presenta la opción, considera, piensa, evalúa, decide, ejecuta. Y no solamente ejecuta. Y dio también a su marido, ¿y qué dice el texto? El cual comió así como ella. ¿Qué está haciendo el hombre? Seguidor. Ah, sí, yo también. Antes de que haya esta rebelión cósmica, hermanos, que se presenta con el fruto, hay una rebelión, hay una inversión de roles. La mujer decide rebelarse al orden establecido por Dios. Y obviamente esto trae severas consecuencias. ¿Qué nos hace pensar entonces que tenemos nosotros? Tenemos una naturaleza corrupta. Hombres y mujeres, ambos. Esto no solamente es para las mujeres. Ambos tenemos esta tendencia a rebelarnos a las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas. El tema de la sujeción, ahora estamos mencionando el tema de las mujeres, ¿verdad? Mucho cuidado. Fácilmente yo puedo escuchar mujeres que me van a decir, pastor, la palabra griega para sujeción es esta, la palabra hebrea de sujeción es esta, este es el origen etimológico, y luego llegan a su casa y son mandonas con sus maridos, y les maltratan, y ellas toman las decisiones más importantes. Ellas tienen la última palabra, y eso no trae bendición. Como te dije, presidente, vicepresidenta, puedes hablar, puedes dirigirte a tu esposo con todo respeto, decir que no estás de acuerdo, todo. Pero es tu esposo que tiene la última palabra, tienes que honrarlo. Ahora, esto de la sujeción, hermanos, es para todos. Uno dice, bueno, pues el marido feliz no tiene que obedecer a nadie. Es mentira. Todos nos debemos someter unos a otros. Si ves el pasaje de Efesios que habla de la sujeción, un poco antes dice que nos tenemos que someter unos a otros. ¿Por qué? Porque tu marido se tiene que someter a su jefe en el trabajo, ¿sí o no? Más vale. Es que él es el jefe, pastor. Bueno, pues viene a la iglesia y tiene que someterse ¿a quién?
al pastor y las autoridades, al mismo gobierno de la iglesia. Todo lugar donde vayas hay un orden establecido de sujeción. A tus padres, a tus tutores, hay un orden de sujeción. A tu esposo, al pastor o a los pastores, a la misma iglesia, al Estado. Bíblicamente, hasta cierto punto debemos someternos a las autoridades de gobierno, por más que sean inconversos. Hay una doctrina que se llama la doctrina de los magistrados menores, que está mencionando que debemos someternos a estas autoridades terrenales puestas por Dios, siempre y cuando no nos pidan hacer algo en contra de la palabra de Dios. Si no nos piden algo en contra de la palabra de Dios, debemos obedecerles. Amén. En el momento que nos piden algo en contra de la palabra de Dios, no solamente tenemos la opción de desobedecer, tenemos la obligación de desobedecer. Porque es obviamente correcto obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta sujeción, hermanos, entonces está ahí. El problema del hombre es tan corrupto que no quiere someterse. En el huerto del Edén, tan fresquitos, diría yo, y la mujer ya está tomando el cargo. Toma la decisión, ejecuta como te dice y le dice, seguime, y el hombre come como ella y le sigue. Tristemente. Pero Dios reconoce el orden. Porque cuando viene la condenación, ¿a quién llama primero? Al encargado, no a la mujer, al hombre. Esta sujeción debemos practicarla, hermanos, para poder enseñarla. Si no has aprendido a someterte, no vas a aprender a liderar. ¿Quieres ser un mejor esposo liderando? Aprende a someterte a las autoridades que Dios te ha dado. Todos. Y yo sé que alguien va a decir, pero pastor, claro, para usted es fácil. Usted es el marido, la cabeza. Usted es el pastor, ya no se sujeta a nadie en la iglesia. ¿Pero se acuerdan lo que les dije? El ejemplo que les puse. En nuestros estatutos, normas y reglamentos hablamos de una pluralidad de pastores. Pero pastor, no tenemos varios, está solo usted. Mientras tanto, los oficiales de la iglesia son los diáconos y la iglesia. Un ejemplo que te puse hace tiempo fue el tema de que yo quería renovar parlantes y equipo de sonido. ¿Se acuerdan? Les puse ese ejemplo. El pastor, sí quiero renovar porque ya han pasado como 10 años con el mismo, se han desgastado, hay que renovar. Presento esto a los diáconos porque me fijo en los estatutos y el pastor, para tomar decisiones económicas, más de 1,200 bolivianos, si no me equivoco, tengo que consultar con los diáconos y necesito su aprobación. Debo someterme a lo que ellos digan. Y resulta que voy a los diáconos, les digo hay que renovar, yo creo que hay que renovar equipo de sonido. ¿Cuánto va a costar? Eso sí está caro, 5,000 bolivianos posiblemente. ¿Y qué me dijeron los diáconos? No, pastor. ¿En serio no? No, todavía. ¿Qué hago, hermanos? ¿Cambio mi corazón y me someto? ¿O en vez de cambiar el equipo de sonido, renovamos diáconos mejor? Renovamos diáconos y ya. Someternos. No con mala actitud. Nada de con mala actitud y luego yo me someto. Ya está bien. No se preocupen. No, ¿verdad? Siguiente que ellos quieran algo, no, el pastor les va a decir. Con buena actitud. La meta del pastor es trabajar aunque no hubiera equipo de sonido, hermanos. ¿Me entienden? Esta sujeción todos la debemos practicar, pero en el huerto del Edén vemos esta corrupción tan grande que la rebeldía la tenemos tan profundo que se manifiesta. ¿Cómo hacemos para matar esta rebeldía? Practicar la sumisión entre hermanos a los líderes, sean los líderes en las mesas que tienen, los líderes diáconos, los líderes pastores, los líderes en tu trabajo, en el gobierno, con la mejor actitud posible. Y ese es el camino para que sigas sometiéndote a Dios. En este caso, hermanos, tan trágico, nos acercaremos un poco más a Génesis 3 y veamos qué sucedió. Resulta que ahora, haciendo un zoom, acercándonos más, vamos a ver algo que es muy, muy difícil de ver. ¿Quién puede leer tus pensamientos, hermano? Nadie. Solo Dios y yo. Los dos sabemos lo que pensamos. Maridos, ¿qué tan fácil es entender a nuestras esposas?
Es complicado. ¿Puedes saber lo que ella piensa, lo que ella quiere? Es difícil. Recientemente escuché una recomendación que estaban dando que me pareció muy curiosa. Era la recomendación de la siguiente vez que vayas a comer con tu esposa, y siempre es el conflicto de qué quieres y el debate. La recomendación era esta: dile a tu esposa, mi amor, hoy te voy a llevar a un lugar que sé que te va a gustar. Es especial para ti. Y yo sé que te va a gustar. Dile así con toda seguridad. Y luego le miras y le dices a tu esposa, adivina dónde te voy a llevar. Y cuando ella te diga algo, le dices, eso era. Ay, ¿me vas a llevar a la comida china? Exactamente. Ahí te voy a llevar. Y a mí me pareció muy ingeniosa, así que resulta que la practiqué. Mi esposa se va a enterar hoy día que hice eso. Le dije, igual, yo te voy a llevar a comer a un lugar donde yo sé que tú vas a querer, adivina dónde. Y ella me dijo, a tal lugar. Exactamente. Es difícil saber lo que la otra persona quiere. ¿Qué sucedió con Eva en la caída? ¿Qué pasó por su mente? ¿Pero qué pasó por su mente para que tome semejante decisión? Tengo buenas noticias y malas noticias. Vemos nosotros en la Biblia qué es lo que pasó por su mente y corazón. La revelación de la palabra de Dios nos dice qué pasó en su mente y su corazón. Es la buena noticia. Lo malo es lo que encontramos. Dice la Escritura en el verso 6. Mira cómo pensó Eva. Y vio la mujer que el árbol era... Estas palabras a mí me duelen, hermano. Estamos hablando de hacer lo que Dios dijo que no hagamos. Revelarnos a Dios. Lo que Dios dijo, esto está mal, no lo hagan. Ahora en la mente y corazón de Eva dicen, vio que el árbol era bueno. Nuestra naturaleza corrupta es tan grande que llamamos bueno a lo que Dios llama malo. Mira cómo se refiere Eva a este fruto. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Este mal, hermanos, que iba a traer muerte de sus mismos hijos, Caín condenado, Abel ensangrentado y muerto, en el principio se veía bueno y agradable. ¿Qué palabras más horrendas para referirse a algo que Dios llama malo? Lo vio bueno, lo vio agradable y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. La maldad y corrupción del hombre es tal que lo que Dios llama malo, el hombre le llama bueno. Está convencido que es bueno, está convencido que es agradable, y esa, hermanos, es nuestra tendencia de todos nosotros. El momento que estés cometiendo el pecado más asqueroso, desagradable, retorcido, en ese momento tú vas a decir, no, pero esto es bueno, esto me agrada, esto me trae un beneficio. Y es así como sucede. Podría mencionar muchos ejemplos en esto. Jóvenes que entran en yugo desigual, que es tener obviamente una pareja, casarse con una persona inconversa. Yugo desigual. ¿Y qué es lo que le llaman? No, pastor, lo que pasa es que yo voy a hacer esto para que se convierta. Están diciendo algo que Dios llama que está mal, están diciendo no. Esto es hacer misiones en el noviazgo. Se va a convertir en este noviazgo o en este matrimonio. Lo que Dios llama malo, ¿tú qué estás llamando? No, ese hombre es bueno, es agradable, va a traer bien. Y una vez más, así funciona con muchos pecados, hermanos. En la iglesia, los pastores, los líderes, en la alabanza, en la adoración, en el recaudar fondos fuera de lo que la palabra de Dios dice. Le llaman bueno, es que hay un fin bueno, así que podemos hacer esto. Y entran a esa práctica de que el fin justifica los medios. Y no es así. Bíblicamente a Dios le interesa el fin y los medios. Ambas cosas tienen que ser correctas.
En esto, hermanos, tienen que anotar, esto se llama pragmatismo. Entramos al pragmatismo, que es, nos guiamos por lo que funciona. Si funciona y vemos por fuera resultados, eso hay que hacer. No importa, tal vez no es tan bíblico, pero funciona. Y eso está mal. El pragmatismo se ha impregnado en las iglesias. La doctrina empresarial, cómo funciona el marketing empresarial y cómo se crece, se ha impregnado en la iglesia y se buscan números sin buscar genuinas conversiones. No está mal, obviamente, usar, hermanos, por si acaso, un poco de administración de empresas, marketing. No está mal, todo lo diseñó Dios. Pero el concepto torcido que llevan las empresas de simplemente maximizar y ver a la gente como si fueran simplemente recursos potenciales, no es así como Dios y como los pastores y como la iglesia ve a la gente. Los vemos como hermanos, como amigos. Vamos a hacer cosas que tal vez parecen duras, corregirles, disciplina eclesiástica que van en contra del pragmatismo. Cuando hablábamos de disciplina eclesiástica, hubo una ocasión que una hermana estaba en contra y me dijo, es que pastor, a mí me han enseñado disciplina eclesiástica en mi iglesia presbiteriana los primeros años, pero ese mismo pastor me ha dicho, así es bíblico, pero no funciona, la gente se va. Eso se llama pragmatismo, hermanos. Que tú digas no funciona o sí funciona y esa sea tu máxima autoridad. Nosotros tenemos que hacer las cosas por lo que Dios dice, no lo que te parece. ¿Quieres ver a una mujer que fracasó en este emprendimiento? Tienes a Eva. Me parece bueno, me parece agradable. Voy a alcanzar sabiduría, alcanzó muerte. No era hacer lo que a ella le parecía bien, era hacer lo que a Dios le parecía bien. El concepto de libertad no es hago lo que yo quiero. El concepto correcto de libertad es haces todo lo que Dios quiere. Y es ahí donde hayas bendición y verdadera libertad. Por lo tanto, hermanos, cuidado con este pragmatismo. Paréntesis con respecto al pragmatismo en la iglesia. Nosotros conocemos un concepto que se llama adoración en la iglesia y nosotros creemos en el principio regulativo de la adoración en la iglesia. Hay dos principios para adoración en la iglesia, el regulativo y el normativo. Te los menciono brevemente porque es solo un paréntesis. Esto da para una predicación. En el principio regulativo que nosotros creemos, ¿está bien? Nosotros creemos que debemos adorar a Dios y seguir todo lo que la Biblia dice. O sea, si la Biblia manda ciertas cosas para adoración, solamente eso las hacemos. Si la Biblia lo manda directa o indirectamente, eso es lo que hacemos en adoración, en el principio regulativo. Nuestra adoración fluye. Nuestros límites son todo lo que la Biblia dice. Más de eso, no. En el principio normativo, que es diferente al regulativo, se hace todo lo que uno quiera siempre y cuando la Biblia no lo prohíba. Eso te da carta blanca a muchas cosas, ¿verdad? Puedes hacer todas las cosas que no se te prohíban. Nosotros creemos en el principio regulativo y así lo llevamos. Ilustración breve, cuando un niño se queda en su casa y obviamente tiene que ser un buen administrador, sus papás le han entregado toda la casa. Ponte a pensar que él diga, yo creo en el principio normativo. Voy a hacer todo lo que mis papás, todo lo que mis papás me han prohibido, eso no voy a hacer, el resto puedo hacer. Traería grandes problemas, porque su padre solo le ha dado algunas reglas, no muchas. El resto, libertad absoluta. Traería gran conflicto. Y eso es lo que ha pasado en las iglesias. El pragmatismo ha entrado. Este principio normativo con libertades donde la iglesia se ha vuelto un circo. Nuestra adoración tiene que ser guiada por la palabra de lo que Dios ha establecido, es lo que hacemos. Otras cosas no. Queridos hermanos, entonces, mucho cuidado con el tema de que llamemos a lo malo bueno. Y entonces tenemos que ir practicando todo esto, hermanos, en nuestras vidas. Desde lo más fundamental y que parece básico. Haz lo que Dios te ha encomendado. No te alejes a tus gustos y preferencias.
Por lo tanto, entre lo más básico debo mencionarte evangelismo y discipulado. ¿Estás evangelizando y discipulando? Eso es lo que Dios te ha mandado, a ti y a mí. Eso es lo que debemos hacer, con todo gozo y alegría, sin poner excusas, sin poner otras alternativas. Es lo que debemos hacer. Eso es bueno. No busques excusas. Finalmente, hermanos, quiero mencionarles algunos puntos para concluir. Quisiera mencionarles en qué termina todo esto. Esta mujer con su marido comen de este fruto prohibido, luego se están cubriendo con hojas de higuera, verso 7. Dios los va a llamar y va a venir la rendición de cuentas. En esta rendición de cuentas se va a hablar bastante de todo lo que pasa con cada persona, con Adán, con Eva y también con la serpiente. Dice la palabra de Dios así, Génesis capítulo número 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le está hablando a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Hermanos, la simiente de la mujer. Y hay un problema porque nunca se habla acerca de la semilla de la mujer. Este es lo que se conoce el anuncio del protoevangelio, la primera mención al evangelio. Cristo prometido, la simiente de la mujer, que Jesús iba a nacer de una virgen por obra del Espíritu Santo. Y esta simiente de la mujer, ¿qué iba a hacer con la serpiente? Le iba a herir en la cabeza. Iba a aniquilar toda la obra que había realizado Satanás. Es el anuncio del protoevangelio. Cristo Jesús, hermanos, ha logrado una victoria que nosotros no teníamos ni conocíamos. Adán fracasó en el huerto, Cristo venció. ¿Amén? ¿Dónde venció? En el mismo desierto de tentación. Adán en un huerto con todos los frutos que quería, Jesús en un desierto donde no había nada, en ayuno, en necesidad, y venció. Adán y Eva vieron algo bueno, agradable, apetitoso. Jesús en necesidad fue tentado y se le dijo, convierte estas piedras en... come. Y Jesús venció. Paréntesis, algunos rabís incluso pensaban que este fruto prohibido de Génesis era el trigo, vinculándolo al pan. Y ahí, si quieres, puedes ver un paralelo después con Jesús. No se sabe cuál era el fruto prohibido, pero Jesús venció a la tentación. Aparte de eso, Adán estaba con su esposa, su compañera. Jesús estaba allí solo. Hubo rebeldía en esta traición cósmica. Eva con Adán, Adán con Dios. ¿Qué pasó con Jesús? Sumisión total. Fue sumiso al Padre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La misma voz del cielo decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Rebeldía, sujeción. Sin pecado, con pecado. ¿Qué introdujeron Adán y Eva? El pecado original, la carne. ¿Qué trajo Cristo? No solamente nos perdonó y no solamente nos libró de la condenación del pecado, nos libró también del poder del pecado. 3 cosas para mencionar. Nos libró de la condenación del pecado por su sacrificio. Nos liberó del poder del pecado porque ahora tenemos naturaleza pecaminosa, pero también ahora tenemos el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que clama, Abba, Padre. Tenemos una naturaleza nueva. Nos libró del poder del pecado. Ahora podemos vivir nuestras vidas para la gloria de Dios. Y tercero, nos librará de la presencia del pecado. Un día estaremos sin naturaleza pecaminosa, pero mira la diferencia, no será como Adán, sin naturaleza pecaminosa, pero con la naturaleza de Cristo. Así que ahí nunca más habrá pecado ni desviación, porque tenemos la naturaleza ¿de quién? Seremos semejantes a Él. Así que lo que quería mencionarte en este punto era lo siguiente. Si viste que fue tan terrible el pecado, la carne, todas las asquerosidades que pueden venir por la carne, el pecado, la destrucción, ahora que llega el Espíritu Santo y la naturaleza en el creyente, hay maravillas mucho más grandes entonces.
Es mucho más poderosa la obra de Dios. Por lo tanto, el fruto que debe haber en tu vida debe ser mucho, mucho mayor. Hermano, vive en obediencia. Así como eras instrumento para Satanás, para tu carne, para tus deseos, ahora eres instrumento ¿para quién? Pues también, hermano, queremos ver maravillas. Todo lo que Dios va a hacer a través de ti. Uno de ustedes, cualquiera de ustedes, desde el más viejito, para mañana podría terminar en la cárcel, ¿sí o no? Sí, pastor, podría hacer alguna fechoría en la cárcel. Por el poder del Espíritu Santo, hermanos. Cualquiera de nosotros, el más débil de nosotros, yo, el más débil, puede lograr hacer grandes cosas para Dios por el poder del Espíritu Santo. 12 apóstoles, quedaron 11. ¿Quién les dijo que Jesús había resucitado? Bueno, pastor, hay varios casos que se mencionan, pero es obvio, María Magdalena fue una de ellas. ¿Quién? ¿La ex prostituta? Sí. Dios la usó para anunciar la resurrección a 11 hombres escogidos como apóstoles. Ella les dio el anuncio. Porque es obra del Espíritu Santo, mucho más grande y poderosa que la obra de la carne, hermanos. Terminamos, hermanos, con Jesús. Como hizo tantas cosas Jesús hizo algo más. Hoy estamos celebrando aniversario, así que tengo que darte la ilustración de la torta. Tenemos una torta. Quiero que te imagines una torta. Ya vas a jugosear los labios. Esta torta es para 162 personas. O sea, hay 162 porciones. ¿Es mucho o no? Pastores, 162. ¿Qué pasaría si yo te digo que no me voy a llevar una porción? Por ser pastor me voy a llevar 5. Pastor, amén. Tal vez para toda la familia, ya digamos. Quiero llevarme 70 porciones. No, pastor, ya 70. Ni para toda su familia, ni sus suegros, ni sus padres. 70. Pastor, 70 es mucho. ¿Por qué te menciono esta ilustración? Porque la palabra infierno en el Nuevo Testamento es mencionada 162 veces, 162 porciones, y 70 veces y un poquito más es mencionada solo por Jesús. Solamente por los labios de Jesús, más de 70 veces. Para garantizarnos que es un lugar genuino. Quizá nadie hubiera creído el anuncio del infierno. No, es que el Pedro era malo, era hijo del trueno, tal vez heredó un poquito de Jacobo y Juan, hijos del trueno, y Pedro, que no era hijo del trueno, se contagió un poco y por eso Pedro era malo. Juan también, Pablo ni qué decir, antes mataba a cristianos. Pero para que Dios verifique claramente que esta es una doctrina con mucha certidumbre, Jesús mencionó al infierno 70 veces y un poco más. Mateo 5:27. Para terminar, hermanos, leamos. Mateo 5:27. Jesús hablando del infierno. Entre muchos pasajes, solamente te menciono este. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al... Aquí hay una hipérbole. Se está diciendo que te saques el ojo o el brazo, pero haciendo referencia a que tomes medidas drásticas. No puedes tolerar el pecado. Tienes que cortar las cosas de raíz. Toma medidas drásticas contra el pecado. ¿Por qué tienes que ser tan drástico? Porque es mejor esa medida drástica a que todo tu cuerpo sea echado, ¿dónde? Al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros
y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En griego la palabra infierno es Gehenna, que está haciendo mención a un lugar que se encontraba en Jerusalén, afuera en el sudoeste, que era un basurero que andaba quemándose constantemente, el fuego nunca paraba. Esa es una manera simbólica de hablar de este lago de fuego que se menciona en el libro de Apocalipsis. Sufrimiento eterno por los siglos de los siglos de los siglos. Una persona que está en este lugar de tormento un segundo va a sentir una eternidad, infinidad. Pero tiene que estar eternamente allí, no un segundo, ni una semana, ni un siglo, eternamente. La razón de que este lugar es eternamente de condenación es porque el hombre finito ha pecado contra un Dios infinitamente santo. Una de las cuestiones que a veces levantan preguntas es: ¿por qué para personas finitas hay un castigo infinito? Si mi pecado fue finito, ¿por qué el castigo es infinito? Y piensan que Dios es injusto, pero se olvidan que ese pecado finito fue cometido contra un Dios infinito. El ejemplo que siempre les pongo es que ustedes den un golpe en la plaza principal a otra persona. Le dan un golpe, ¿dónde se van? Quizá los gendarmes municipales o un policía te lleve preso por un par de días, no sé. ¿Qué más te puede pasar? Nada más, por dar un golpe. Si ese mismo golpe, el mismo, se lo das al alcalde, ¿qué pasa? Ah, no, pastor, es que es una persona, pero es el alcalde. Ya no te vas a ir una semana. ¿Qué pasa si le das ese mismo golpe al presidente? ¿Qué pasa si le das ese golpe a presidente de Estados Unidos? Hermanos, tu mismo pecado finito, depende a quién lo cometas, trae una mayor condenación. Ahora no hablamos de un alcalde, presidente o el rey del mundo, estamos hablando del rey de todo el universo. Por eso la condenación es eterna. Y hermanos, el punto que quiero mencionarte con respecto al infierno es este. Semejante castigo eterno es necesario para nuestra corrupción, hermanos. Nuestra corrupción es tan grande que el infierno se queda pequeño. ¿El infierno eterno se queda pequeño ante nuestra corrupción? Sí, te lo demuestro. En ninguna parte de la Biblia se menciona que en el infierno todas las personas que caen en ese lago de fuego quedan santificadas. En ninguna parte muestra eso. ¿Qué quiero decir con esto? A veces tenemos la tendencia de pensar de que los que están en el infierno están gritando de dolor, dicen, pues era que crea, ojalá, me arrepiento de estar aquí. ¿Quién te ha hecho creer que el infierno te purifica de tus pecados y de repente eres buenito allí? La gente allí está crujiendo sus dientes porque no quieren a Dios. Si le dan a escoger entre Dios y quedarse en el infierno, prefiero el infierno. No se han santificado allí. Su maldad es tan grande que por eso el infierno tiene que ser eterno. No están santificados allí. Esa es la maldad que tenemos, hermanos. Esa es nuestra maldad. Gracias a Dios que vino Cristo con un poder más grande que cualquier infierno. Pagó nuestras deudas, transformó nuestra naturaleza. Y ahora hemos quedado libres de la condenación del pecado, libres del poder del pecado y seremos libres de la presencia del pecado. ¿Todo por la obra de quién? De Cristo. Ese es el mensaje ahora que predicamos. Compartimos. Debemos hacerlo. Pero nuestra corrupción es grande. Eso debemos reconocer, queridos hermanos. Pero sobre nuestra corrupción, una vez más, Cristo venció y nos dio ahora una naturaleza espiritual para que podamos ir y podamos dar fruto. Queridos hermanos, vamos a ponernos en pie, vamos a orar, pedir al Señor su bendición. Dios ha sido generoso con nosotros y al ver toda esta corrupción, espero que se levante esa gran pregunta que se ha levantado en mi corazón y en el corazón de muchos de los cristianos, que es: ¿y por qué nos amó Dios? Tan corruptos de nacimiento, perversos, aún sin naturaleza pecaminosa, ¿por qué nos amó Dios? No hay nada en ti.
es por el puro afecto de su voluntad. Toda la gloria es a Dios. Y eso es lo que vamos y predicamos, hermanos. Vamos a orar. Señor,